Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, un gusto saludarte a vos. Mi nombre es Carlos Moratorio, yo pertenezco al Club de la Libertad. Nosotros trabajamos desde Corrientes para toda la región, para todo el país, bueno, en pos de las ideas de la libertad. Y me encanta darte la bienvenida. Gracias, Carlos. El, Un gusto también. eh, un gustazo. Vos sabés que el otro día, conversando con alguien, le digo, tengo que entrevistar a Constanza Massina, ¿no? Le digo a uno de los jóvenes del club. Y me dice, Constanza Massina, sí, le digo, tengo que ver quién es, porque yo no sabía quién era. ¿Cómo no sabés quién es Constanza Massina? Me dijo como diciendo, está fuera de foco, ¿entendés? Así que me estaba quedando afuera del movimiento, y ya eso me preocupó, ¿viste? Que me dijeran que No, estaba fuera de foco ya no me gustó. Te damos la para bienvenida. nada. Bueno, Contanos, muchas gracias. Constanza, estás llena de títulos, sos doctora en ciencias políticas, fuiste magíster en economía y ciencias políticas. ¿En qué tiempo hiciste todo eso? Antes de casarme. Ah, bueno. Y que, bueno, Claro, ahí se ralentizó un poco la cosa. claro. Mira, eh, cuando terminé la licenciatura ya había hecho Relaciones Internacionales y eran 5 años de carrera. Y me parecía que faltaban elementos de análisis, de teoría. Y entonces hice la maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE. Y cuando terminé la maestría en Economía y Ciencias Políticas, te estoy hablando del año más o menos 2001, en plena crisis del 2001, yo estaba en SEADE haciendo aquella maestría. Empecé a trabajar en el Departamento de Investigaciones de SEADE hacia el 2004, más o menos, creo que era 2004-2005, con alguien que nos está acompañando ahora, que es Ricardo López Bote, que lo veo ahí conectado. Sí, sí, que está Empezamos con a el trabajar dedito así, así que y quiere decir que es muy buena onda. empezamos a trabajar en el Departamento de Investigaciones de SEADE con Gabriel Zanotti, y en aquella época me acuerdo que Gabriel me dijo, Cons, ¿por qué no empezabas el doctorado? Yo estaba de novia con el que, con el que es mi marido, y bueno, así fue como empecé el doctorado en el año 2005, 2006, y después sí, ya me casé, después llegaron los chicos, terminé la tesis en el medio y uno siempre sigue estudiando, Carlos. Así que sí, No hace quiero muchos ser muy años. metido, pero nosotros somos de Corrientes y somos medios provincianos y nos gusta el chisme. El marido sigue siendo el mismo. Claro, sí. Ah, Sí, pero lo claro. mantuviste, Rey. Yo voy a fiestas de mis amigos y han cambiado las mujeres. Entonces le digo, hola Raquel, ¿cómo te va? Y es Susana, ¿viste? Paso unos Claro, papelones, sí. ya no digo, Me no pasa digo con mis más nombres, amigos. ¿viste? Yo no digo más nombres propios, digo, ¿y la familia qué tal? ¿Viste? Digo en general ahora. Es un horror, Sí. ¿viste? Bueno, Constanza, mira, No, pero sí, yo es un sigo con el espanto. mismo, él no lo Ah, cambió. Y bueno. por lo menos él no No, me cambió por un modelo más nuevo tampoco, ¿eh? pero además esos cambios son carísimos. ¿Eh? Es un horror, ¿no es cierto? Con todos los problemas que hay, con toda todo la asfixia impositiva, con todos los problemas que tenemos, vamos a estar con esas cosas, no va a funcionar esto, ¿viste? Es un horror, un espanto. Bueno, mira, Constanza, contanos una cosa. Acá me pusieron este título, Democracia y Libertades en tiempos de kirchnerismo. Esto es poco y es muchísimo. No Tal sé cual, tal cómo cual. empezarlo. ¿Cómo querés Podemos empezarlo? Lo empecé. Sí. Mira, podemos empezar con cómo funciona la democracia. Mal, hay libertades y muy pocas. Ya está, terminamos, Carlos. 30 Sí, segundos. ahora, bueno, eso es lo primero que yo te quiero plantear. ¿Hablamos de democracia o hablamos de república? Bueno, mira, la ciencia política nosotros tenemos una definición que vamos a llamar minimalista de la democracia y una definición que vamos a llamar maximalista de la democracia. La definición minimalista es la que entiende la democracia como un conjunto de procedimientos para elegir gobernantes. La democracia maximalista contiene elementos liberales y republicanos, es decir, va más allá de el procedimiento o de lo meramente procedimental y hace referencia, hincapié
a otras cuestiones. La primera de esas cuestiones tiene que ver con el conjunto de libertades necesarias que hacen a la vida democrática, que son las libertades liberales clásicas, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de opinión, expresión, prensa, la libertad de reunión de la que hablábamos el otro día a raíz del nuevo decreto del presidente Fernández, que Corrientes fue la única provincia que dijo nosotros no. Y esa definición de democracia, esa democracia maximalista, también contiene elementos republicanos. Es decir, tanto la tradición liberal como la tradición republicana conviven en esta definición maximalista de democracia, donde recuperamos cuestiones tales como la alternancia en el ejercicio del poder, la temporalidad en el ejercicio del poder, un sistema de frenos y contrapesos, es decir, que los poderes se controlan también entre ellos, es decir, en una definición más amplia, incluso es una definición maximalista y hasta te diría normativa de la democracia, porque tiene valores, tiene un deber ser de la democracia, vamos más allá de decir, bueno, elecciones libres, limpias, y hacemos referencia a este conjunto de valores, de instituciones que hacen a la vida democrática. Vos sabés que antes se hablaba, puede ser que esto esté conectado antes, en los 60, los 70, me acuerdo Mariano Grondona, otros, hablaban de democracia de origen y democracia, digamos, cómo se sostenía esa democracia institucionalmente y la democracia de origen, como una forma de atacar a los sistemas populistas que tenían una legitimidad de origen, pero después se iban deshilachando. Claro, distinguir entre esa democracia de origen y democracia de ejercicio. Con los años eso divino en una distinción entre democracia liberal republicana y democracia populista, que es una conferencia que dio hace un par de años un docente, que fue docente también de SEADE, muy, muy bueno, y que falleció ahora 2 o 3 años, que era Mario Serrafero, que dio una conferencia muy, muy clara para distinguir democracia liberal republicana de democracia populista, donde las dos tenían esto que vos dijiste, Carlos, que es el tema del origen, el tema de la legitimidad de origen, y cómo después se van desvirtuando las instituciones, que recién decíamos, instituciones que hacen y que son necesarias en la vida democrática, y para que una democracia sea democracia. Ya que estamos en ese punto, y hay un tema que me parece clarito y que vi que en algún artículo vos lo vas siguiendo, además no puede ser de otra manera seguirlo por lo que nos preocupa o lo que nos debería preocupar a todos los argentinos, que es el proceso chavista en Venezuela. Bueno, a ver, los que fuimos siguiendo el derrotero de Chávez, empezamos a hablar del avance del autoritarismo, de la muerte de la democracia, hace ya muchos años. Con esto quiero decir, estamos hablando de antes de la muerte de Chávez. Pensá que Chávez muere en el 2013 y ya llevamos 7 años de permanente deterioro institucional por parte de Nicolás Maduro. Entonces, yo te diría que el quiebre es anterior ya a Maduro. El quiebre vos lo tenés durante el mismo gobierno de Chávez, que es ese avance sobre estas instituciones, sobre estos valores, sobre estas libertades que nosotros estábamos señalando. Esto se agudiza, se acentúa con la llegada de Maduro, y te diría que del 2015 para acá entra ya en una espiral de autoritarismo completo, es decir, por lo menos desde el punto de vista de lo que uno puede analizar, no tenés ninguna duda, excepto que lo miras con anteojeras ideológicas. Si te querés poner anteojeras ideológicas y analizarlo, justificarlo desde ahí, es otra cosa. Si lo vamos a analizar con indicadores de cuán democrático es o cuán autoritario es el régimen de Maduro, podés decir, bueno, esto en este punto se fue erosionando la democracia y hoy estamos frente a un régimen que tiene todas las características del autoritarismo antes que las características de una democracia liberal republicana. Ahí nos está saludando.
Sí, Alberto. sí, Alberto, que además me dijo, mira, te voy a poner una entrevistada de lujo, porque yo estoy en el medio del campo y esta conexión anda medio como quiere. Entonces yo Bueno, acá rehuyo en la las ciudad entrevistas. también, Carlos, ¿eh? No te creas Bueno, que a mí me funciona pero, bárbaro el Wi-Fi, ¿eh? Pero acá uno sabe ya de cómo, es decir, vos tenés la ilusión, por lo menos, de que va a funcionar bien. Yo no sé qué va a pasar, ¿viste? Porque estoy en el medio de las palmeras, en el medio de Corrientes. Hoy se me quemó el fondo del campo porque hay una seca bárbara y un vecino prendió una cosa, un fueguito. Y bueno, entonces estuve en el medio del arenal toda la tarde, en vez de preparar esta entrevista, apagando el fuego, ¿viste? Un horror. Claro. Bueno, siguiendo con lo de, yo me di cuenta, es decir, yo me di cuenta que Chávez era un demagogo del primer día que lo oí hablar, porque uno ya tiene el cuero grueso y uno te das cuenta cuando es un demagogo. Pero yo cuando vi el asalto a Radio Caracas Televisión, la forma que sacaron a Radio Caracas Televisión del camino, yo dije, esto es una dictadura, pero de lo peor. Mira, ¿Viste? Eso yo creo que pasó en 2006, por ahí. sí, creo que fue en el 2005, 2005, 2005. 2006. Pasaron tantas cosas. Mira, hay comportamientos autoritarios. Hay un libro que salió hace no más de 2 años, que es de unos norteamericanos que se llaman Steven Levitsky, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y lo que ahí tratan de hacer es identificar comportamientos autoritarios. Entonces, estos autores te dicen, bueno, sí, ataca los medios de comunicación, ataca la oposición, no reconoce la Constitución o dice que quiere cambiar la Constitución, justifica la violencia. Bueno, son todos comportamientos o indicadores de comportamientos autoritarios frente a los cuales uno tiene como que prender las luces del semáforo en rojo, ¿no? Empecemos a prestar atención de qué es lo que está pasando acá. El problema para mí, Carlos, de todo esto es que en clave de socialismo del siglo XXI y justamente 2005-2006, estábamos en América Latina con ese famoso viento de cola, con el precio alto de los commodities, y la plata tapaba el problema de las instituciones o del avance del autoritarismo sobre las instituciones. Cuando eso fue desapareciendo, empezamos a prestar atención qué era lo que había pasado con las instituciones, o por qué las instituciones estaban funcionando mal, o estaban desarmándose. Pero esto creo que fue un problema que todavía persiste en América Latina, el problema de ese viento de cola tapó lo que realmente estaba pasando. Entonces, tener un poco más de plata en el bolsillo hizo que el ciudadano latinoamericano no prestara atención a ese desmantelamiento de las instituciones. Una de las pocas cosas que nos fueron quedando en nuestros países, porque se avanzó, repito, sobre la oposición, se avanzó sobre los medios de comunicación, se avanzó sobre los otros poderes del Estado, porque esto es algo típico también del comportamiento de Chávez y también del comportamiento del kirchnerismo fundamentalmente en los años de Cristina acá, que fue avanzar sobre los otros poderes. Lo mismo que estamos viviendo ahora, el avance sobre el Poder Judicial, el avance sobre el Poder Legislativo, esto de tratar de cooptarlos, ¿no? De cooptarlos o cambiarlos porque no me gustan. Hago un paréntesis y si querés después volvemos sobre esto, Carlos. Esta manía que tiene el peronismo en la Argentina de siempre querer cambiar el Poder Judicial. Es decir, no hay gobierno peronista que no haya querido cambiar la Corte Suprema. Desde el 40 hasta ahora. Exacto, ¿no? Digo, desde Perón a Menem, a Néstor Kirchner, tienen una manía, un problema con respetar la institucionalidad, ¿no? Bueno, entonces, esos avances iban pasando, ¿no? El problema es que vos ahora combinás el avance de estos gobiernos en un contexto de una enorme crisis económica que vivimos, digo, que ya la venimos viviendo hace muchos años. O sea, la situación de Venezuela ya no hay palabras para describirla, ¿no? Pero, digo, nosotros en Argentina ya llevamos años de recesión. Y muchos de estos países de lo que fue el socialismo del siglo XXI
terminaron con enormes déficits presupuestarios. Es decir, cuando se terminó el viento de cola, siguieron gastando la plata que ya no había, y todavía lo estamos pagando. Ecuador lo está pagando. Exactamente. Nosotros, ni hablar. Ni hablar. Ahora, Constanza, agregando a eso, vos no sentís, si bien no es exactamente tu rubro, está dentro del análisis político, vos no sentís un poco que los argentinos, ya sea porque nos creemos el ombligo del mundo o vaya a saber qué, sabemos menos de Latinoamérica que lo que Latinoamérica sabe de nosotros? Sí, yo creo que ahí se combina otro factor, Carlos, también, es que yo no sé por qué nosotros, los argentinos, miramos qué es lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Brasil. Y en el último tiempo empezamos a ver qué pasa en Chile. Pero yo siento que el argentino tiene la necesidad de regocijarse en el fracaso ajeno. Entonces, a mí me preocupó mucho cuando empezaron a aumentar las muertes en Brasil, empezaron a aumentar las muertes en Chile, empezaron a aumentar las muertes en los Estados Unidos, el dedito, ¿no? El dedito acusador, ese que siempre tenemos disponible y listo. Ah, miren qué mal están haciendo las cosas. Ah, pero miren qué mal Bolsonaro, qué mal, qué mal, qué mal, Sí, qué mal. y además, discúlpame, y esa cosa futbolística de que tenemos menos muertos que fulano, es decir, si tenemos unos muertos menos que Mengano o Sultano, somos unos genios, ganamos 2-1, esa cosa malvinera. ¿Te acordás Sí, de las total. Malvinas? Vos serías muy Sí, sí, chiquita, sí. pero yo me Sí, pero acuerdo me de las acuerdo. Malvinas, que bajamos 2 barcos, que nos bajaron 1, entonces terminábamos el primer tiempo 2-1, y había vidas en el camino, te quiero decir, esa cosa, no quiero ser malo con, con el mundo del fútbol, pero esa cosa como futbolística, como binaria, ganamos 3-2, ganamos por penales, pero ganamos. Me parece de una pobreza ese análisis. Es una cosa Mira, impresionante. mira, Carlos, hay varios comentarios que hacerte. Primero, todavía estamos en el primer tiempo, es decir, el partido no se terminó. A los 15 días de haber empezado la cuarentena empezamos a, fíjate, ahora que estamos nosotros, tenemos que callarnos la boca. Cuando no nos callamos la boca, nos mandan a callar, porque en los últimos anuncios después salen todas las embajadas a decir, no, rectifican. Un papelón porque nuestros máximos personas que tienen un rol institucional dentro del Estado están haciendo papelones internacionales. Sí, y el otro punto ahí es que para mí esto es una forma típica que hay en la política argentina, que es la política amigo-enemigo, ¿no? Entonces, esta necesidad de identificar al otro como un enemigo y justamente los que somos amigos o los que están de tu lado, esa necesidad de ganar y demostrar al otro que el otro es el malo, que el otro es el que está perdiendo, que el otro es el que le va mal, ¿no? Y esto es un problema, porque entender la política como una política todo el tiempo de amigo-enemigo te lleva primero a este tipo de situaciones que tienen que ver con enemistarte con la región o con el mundo, pero también te lleva a ser una forma típica de política al interior de la Argentina, que es el corto plazo. Al identificar permanentemente la política como amigo-enemigo, ¿sí? El que gana en un momento toma revancha del que ganó antes. ¿Sí? Entonces estamos permanentemente viviendo, Carlos, en el corto plazo. Vos decías el ejemplo de Malvinas. Yo hace mucho tiempo en este país que yo me siento que estoy viviendo en 1981, 82, 83, y en todo sentido. ¿No? No lo digo solamente por el tema, me van a decir, ay, no, Constanza, porque las instituciones, la democracia, el gobierno autoritario, sí, pero digo, hace 140 días que nos tienen encerrados, que avanzaron justamente sobre mis libertades, lo último es con la libertad de reunión, pero a mí me parece, bueno, pero también... ¿Vos te imaginás si alguien aplicara realmente el decreto? Te tocan el timbre y te dicen, señora, buenas noches, mucho gusto. ¿Con quién está usted cenando? ¿Vos te das cuenta? La locura. Eso, quememos la Constitución, ya está, quememos la Constitución. Pero es una locura. Ah, ¿y este quién es? Este es mi hijo. ¿Y este quién es? Es un amiguito de mi hijo. ¿Y dónde salió el amigo?
pero Sí, eso y sí, patear sí. la puerta para buscar un eventual desaparecido, el mecanismo es el mismo. Sí, y mira, ahí hay como muchos costados, algunos más oscuros que se nos abren. Pero yo decía esto de que me siento que estoy viviendo todavía, si querés, estoy viviendo en 1983, ¿no? En 1985, pero es como que nos detuvimos en el tiempo y nuestra democracia no ha avanzado, nuestras instituciones no han avanzado, y siento que 30 años después tengo los mismos miedos que tenían mis padres cuando yo era chica en relación a la economía, la hiperinflación, el dólar, y me siento repitiendo la historia de mis viejos, ¿no? Entonces es muy frustrante también, muy frustrante porque es como que otra vez, ¿no? Yo me acuerdo siempre, Carlos, que era chiquita en la época en que se estrenó una película que quizás vos te acuerdes, que era Volver al Futuro. ¿Te acordás de Volver al Futuro? El chico que va al pasado. Y yo me acuerdo cuando estaba terminando la primaria, que empieza todas las hiperinflaciones de Alfonsín, yo me acuerdo del Austral y de la monedita de medio centavo de Austral. ¿Te acordás que había medio centavo? Entonces vos con 1, 2, 5 centavos juntabas moneditas, 10 centavos y ibas a comprar caramelos a la esquina. Para cuando terminaba la primaria con el proceso de hiperinflación, tenía que llevar 10.000 australes para en el kiosco del colegio comprarme los mismos caramelos que 2 años antes me compraba con 4 moneditas. Y yo pensaba, ¿no? Con mis 10, 12 años, que quería, ¿no? Ir al pasado con mis 10.000 pesos solo para comprarme el kiosco entero, ¿no? Pero digo, ahora me siento que estamos repitiendo la historia y otra Sí, vez y en el permitime, mismo lugar. y repitiendo en pobre. Claro, Repitiendo en pobre, porque fíjate vos, yo pertenecía mi casa era una casa de clase media, y a mí me mandaban, yo tenía dos responsabilidades después del colegio: sacar el perro y comprar el pan. Muy bien. Entonces sacaba el perro, que era mío el perro, así que no podía decir mucho, pues tenía que sacar a pasear el perro, y comprar el pan. Y me acuerdo que iba a la panadería y mi madre me mandaba a comprar medialunas, me mandaba a comprar figazas, Y el otro día se me ocurrió pensar, fíjate vos, no sé por qué, se me ocurrió pensar si un hogar de clase media puede comprar todos los días medialunas y claro, pan. sí, sí, sí. Porque Bueno, es es carísimo, las el medialunas son carísimas, el empobrecimiento, pan, te quiero decir, la gente está cada vez más es un lujo, pobre, ¿sí? Lo que ¿viste? vos estás diciendo hoy es un lujo. Y es Fíjate a una lo que hemos pavada, llegado. porque es una Sí. cosa las medialunas y el pan, pero te quiero decir, yo no sé si toda la clase media puede comprar todos los días pan de panadería y todos los días medialunas, yo no sé. No, la verdad es que es un problema porque esa misma sociedad se fue empobreciendo y en todo sentido, porque nos hemos hecho más pobres no solo en poder adquisitivo, nos hemos hecho más pobres en calidad educativa, nos hemos hecho más pobres en seguridad ciudadana, y también nos hemos hecho más pobres en participación ciudadana. Porque la contracara de esto, Carlos, es que vos también te debes acordar de aquel 1983, 84 y esa efervescencia ciudadana que había, y cómo ahora, frente a esta especie de burbuja en la que estamos viviendo en el contexto de la cuarentena, hay cada vez menos interés ciudadano, hay cada vez más hartazgo ciudadano. Y eso es otra pata del problema. Porque digo, tenemos el problema de lo que hace el gobierno, pero también tenemos el problema de lo que no hace el ciudadano. Y Claro. mira, mientras que pensábamos, ¿no?, en estas similitudes, a mí esto de que te digan con quién estás o con quién te juntaste, que me parece mucho ese 1984 de George Orwell, eh, pero hace un rato, que no sé si sigue por acá, que estaba conectado Ricardo López Bote, que seguramente él nos va a decir, esto es como lo era en la Unión Soviética, el tema de o en los países que eran satélites de la Unión Soviética, que estaba tan presente el tema de delatar al vecino, del tema de traicionar a tu vecino. No, lo cual a mí me parte la cabeza, porque de alguna manera rompe todos Era los lazos. institucional. Vos cuando vas y ves la vida, había una película extraordinaria que se llamaba La vida de los otros. ¿Te acordás? No, fantástica, que tuvo premio No, Oscar y entonces no toda me una acuerdo. maravilla.
pero del año 2000, ¿eh? Era una Sí, alemana, no. y cómo la Stasi, cómo funcionaba la Stasi, que era el Servicio de Investigaciones de Alemania Claro. Oriental, para forzar la delación. Juntaba unos artistas para que delataran a otros artistas y todo. Y estamos Bueno, caminando a eso todos los días. exacto. Bueno, acá alguien nos está poniendo el comentario durante la Alemania nazi, el delatar al que era judío, ¿no? Pero esto, Carlos, hace que se vayan rompiendo todos los lazos sociales. Es decir, esa confianza social la estás quebrando. Ya no podés confiar en nadie. Lo cual también, digamos, es una consecuencia que ni siquiera la estamos pensando. Mira, no estamos pensando en las consecuencias psicológicas de nuestros 140 días de cuarentena, ni hablar de las consecuencias económicas que son enormes. Las consecuencias de la tragedia educativa, recién ayer vi, creo que fue en La Nación, que empezaron a pensar el tema de la tragedia educativa de este año. Hay chicos que este año no tuvieron clase. Es decir, es un año sin clase. Sin clases. No es que querés yo que te diga diga, que nuestro sistema y, educativo es fantástico, pero un año sin clases. y te querés que te diga una cosa terrible, le van a dar el grado o el año aprobado a todo el mundo. Claro, claro. Sí, ya lo sé, ya lo sé, Olvídate, no es que le ya van a lo sé. decir el año que viene usted vaya a cursar de nuevo. Van a Bueno, aprobar a todo el mundo. Acordate lo que yo te digo. no, no, pero eso además, eso ya salió y ya está decidido, porque no se puede evaluar. Ahora solo podés poner observaciones, vos no podés hacer evaluaciones. Solo observás en este acompañamiento en algunos casos acompañamiento de algo y en otros casos acompañamiento de absolutamente nada. De nada. Entonces, esta es una tragedia educativa enorme, porque el chico que entró este año a primer grado y donde mínimamente salís de primer grado sabiendo leer y escribir, va a pasar a segundo grado sin saber leer y escribir, y no es que yo sea optimista de que nuestro sistema educativo se aprende un montón ni nada por el estilo, no, pero estoy diciendo que lo poco que, digamos, todavía hacían las escuelas, que hacían las escuelas y seguían llevando adelante, porque en muchos casos también sabemos, Carlos, que en gran parte del país las escuelas se convirtieron en comedores escolares y esto es parte de nuestra realidad también. Y hoy, ¿qué están haciendo las escuelas? Siendo comedores escolares. El tema educativo quedó en la nada. Y a mí me parte la cabeza, y creo que esa es nuestra más grande tragedia, después de la tragedia económica que se va a venir, porque leer, escribir, te ayuda a pensar. Es decir, vos sabés el efecto, La, las externalidades positivas que tiene. la pobreza del idioma. Muchas veces yo charlando con jóvenes, no te voy a hacer la descripción de qué sector porque te sorprenderías. Utilizo, el otro día le digo a uno, estás muy parco hoy. Y me dice, ¿qué es parco? Claro. O el otro día en una reunión de estas de Zoom, le digo a uno, sí, porque fulano que hacía una semblanza de Mengano, Me preguntaron qué era perdón, semblanza. sí. Claro. Bueno, lo cual es muy raro también, porque es una generación, esta que creo de la que estamos hablando y que vos estás haciendo referencia, es una generación que tampoco se mueve para nada, porque digo, es una generación que puede resolver todo con el teléfono, pero para usar el teléfono, para por ejemplo preguntarle al teléfono qué es semblanza, que te sale el diccionario de la Real Academia Española, no lo hace. Te sale al toque, Entonces, sin necesidad de preguntar. claro, pero digo, es una generación que usa el teléfono 27 horas del día y para, por ejemplo, preguntarle, ni tienen que escribir, le hablan al teléfono y le preguntan, ¿qué es semblanza? Y ahí te tira la definición. ¿No? También digo, pero eso es un proceso que se arrastra. Y también hay algo que me parece interesante, un comentario que tenemos acá, Carlos. Me parece que la falta de vocabulario de nuestros gobernantes va permeando en la sociedad, ¿no? Es decir, cada vez hablan peor, y no voy a hacer referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene un problema con cómo conjugar verbos, etcétera, pero es un problema que arrastramos desde la época, por lo menos del menemismo.
Sí. Yo creo que Alfonsín fue el último presidente que hablaba bien. Yo me acuerdo, Sí. y yo digo, los podés buscar, todavía están, ¿no? Los videos de Menem que eran graciosos, ¿no? Bueno, pero eso va permeando en la sociedad. Entonces vamos perdiendo vocabulario, vamos perdiendo capacidad de Sí, pensar, sí, y por lo sí, tanto sí, vamos sí. perdiendo capacidad de decidir. Vamos perdiendo nivel. Todos nosotros vamos perdiendo nivel. Porque Cada nosotros vez más, somos nosotros y con quién nos relacionamos. Yo, por claro. ejemplo, que estoy disfrutando esta charla con vos, también me estoy enriqueciendo. Es decir, yo tomo las cosas que me parecen interesantes de lo que vos me estás diciendo y me voy enriqueciendo. Es decir, también estar rodeado de gente que piensa y que es inteligente te va enriqueciendo. Es decir, uno es uno y lo que está alrededor. Sí, y eso que vos estás diciendo, Carlos, es también una actitud, ¿sí? Porque también hay un problema enorme y es que vos no te querés juntar con el que piensa más o piensa distinto. Y vos querés juntarte con el que refuerza tu posición, el que te va a decir, ah, sí, vos tenés razón. Digo, Mira, una vez aprendí una cosa maravillosa. Le hicieron una entrevista, era presidente Sanguinetti en su primera presidencia en el 85, 86. El principal líder opositor era Wilson Ferreira Aldunate, que había sido proscripto por el gobierno militar uruguayo, entonces finalmente no pudo ser presidente y ganó Sanguinetti. Colorado Ferreira Aldunate era del Partido Blanco. Y Ferreira Aldunate enseguida se muere de un cáncer a los 2 o 3 años. Y entonces cualquiera hubiera pensado que bueno, Sanguinetti se sacó de encima el principal opositor, ¿no? En un sentido de canibalismo político. Bueno, se sacó de encima al que le pisaba los talones. Y me acuerdo en una entrevista que Sanguinetti dijo: mi presidencia, desde que no lo tengo a Sanguinetti enfrente, es más pobre. claro, ¿sí? Bueno, pero vos fíjate, esto es muy, muy interesante, porque digo, me parece que Uruguay tiene una tradición democrática envidiable comparada con la nuestra, y una forma de trabajar los partidos políticos que nosotros no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. Digo, no me parece casualidad esto de que puedan tener No. una cuarentena responsable, ¿sí?, frente a una cuarentena con el Estado te cuida, ¿no? De un lado vos pones la responsabilidad en el individuo y de este lado le sacás la responsabilidad al individuo, total el Estado te cuida. 150 días después tenés 200.000 casos de coronavirus. Me encantó cómo me cuidó el Estado. El 19 No, de claro. marzo teníamos 150 casos de coronavirus, hoy tenemos 200.000. Me parece que los 150 se le escaparon al Estado. Y del otro lado, Exacto. esa gestión diferente, esa gestión que puso el acento en la persona y que justamente el mismo presidente Lacalle le dice, no, yo sabía que no podía poner un Estado policíaco, ¿no? Es decir, pero no es una casualidad, es parte de una tradición, es parte de una herencia, es un trabajo de Parte de una 30 años. formación, te estaba por decir, es parte de una formación. Bueno, pero mira, antes de que me deprima, porque me estoy deprimiendo, No, pero me dijiste que estabas charlando conmigo y que te gustaba charlar mira, conmigo. sí, pero antes de que comencemos a deprimirnos, vamos a pasear un poquito. Primero yo te pregunté por Venezuela, hablamos de lo que es, la falta de democracia en su tratamiento y la legitimidad supuestamente de origen que al principio tenía Venezuela. Prácticamente hoy ya podemos hablar que ni de origen, porque no sabemos ni siquiera las elecciones quién las supervisó, así que imagínate. Y sin que sea exactamente paralelo, también tenemos que ir a otros casos que a mí me traen una grave preocupación. ¿Qué opinás de lo que está pasando con Trump en los Estados Unidos? En el sentido de las elecciones, en el sentido de las instituciones. Sí, lo de las elecciones, ganará, perderá, bueno, es problema de los norteamericanos.
en el sentido del maltrato institucional. Cuando digo maltrato institucional, maltrato al que no opina, al diario que sí, que el presidente de la nación, de una nación tan importante como maltrata al periodista que no está de acuerdo, maltrata al ministro que no está de acuerdo, maltrata al sector que no está de acuerdo, maltrata a es decir, que el maltrato es como una medicina diaria de la no convivencia de una figura de un país central en la democracia occidental. Mira, tengo como muchas respuestas respecto a lo que vos estás señalando, Carlos. Primero voy a empezar por este libro que te comenté hace un ratito, Cómo mueren las democracias, que tiene menos de 2 años, y ellos escriben este libro justamente para pensar... Estamos hablando de Trump. Cómo mueren las democracias. Sí, sí. Ese libro, los autores justamente lo escriben pensando en, o mejor dicho, aplicándolo al gobierno de Trump. ¿Sí? Es decir, cómo esto que vos estás señalando, como ese discurso de ataque a la oposición, de ataque a los medios de comunicación, de ataque al que piensa distinto, va medrando, va atacando. Además, discúlpame, todos los días. Es como la pildorita, todos los días. No hay un día que descanse, que se vaya a tomar sol, ¿viste? Nada, todos los días. Sí. Ahora, ese como primer punto. Entonces, una parte de mi respuesta es sí, esto incluso fíjate que lo están estudiando, es decir, ya están prendiendo esas señales de alarma. Pero otra cosa que a mí me llama la atención es muchos liberales lo defienden como un gran defensor de las libertades a Trump. Entonces, yo pregunto, voy averiguando, y tengo como voces muy distintas y muy variadas respecto del gobierno de Trump, porque en algún punto se está apareciendo algo que es típicamente nuestro, y algunos lo aman y los otros lo odian, ¿no? Entonces, yo me preguntaría por la fortaleza de las propias instituciones o de la propia democracia norteamericana frente al avance de Trump. Lo interesante del libro que yo te contaba, Cómo mueren las democracias, es que los autores no le echan la culpa a Trump. Los autores le echan la culpa a los, digamos, al establishment, a la clase política, y que fueron los que permitieron el crecimiento y la llegada de Trump. Es decir, ellos dicen, Trump es un fenómeno que no se explica sin la abdicación de los moderados o de los buenos. Es decir, estos son los que los dejaron pasar, estos son los responsables. Entonces, ahí digo, tenemos como una lectura. La otra lectura que a mí me llama mucho la atención es esta que te digo de tantos liberales que son ultra defensores del gobierno de Trump, y que también me llama la atención, porque digo, bueno, entonces, ¿qué te dicen? Que él es el primer presidente de los Estados Unidos que defiende los intereses de Estados Unidos, es el primer presidente de los Estados Unidos que defiende las libertades, etcétera, etcétera. Hay un punto del gobierno de Trump que yo trabajé en un artículo entre fines del año pasado, antes de todo esto, Carlos, es que desde los años 80 para acá, Estados Unidos había tenido una política de acompañamiento, de fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Es decir, digo, acompañamiento no solo desde lo discursivo, sino también en planes, proyectos, donde la política norteamericana acompañaba la consolidación, la opción por la democracia en América Latina. Y que claramente en Trump, con el America First, nos dejaba de lado. Y Venezuela, Argentina, arreglate, resolvelo. Entonces, ese es quizás uno de los puntos que yo te diría que me preocupa, en el sentido de Trump termina con lo que le voy a poner el título de ese consenso democrático de Estados Unidos con América Latina. ¿Sí? Te repito, desde los años 80, desde Reagan para acá, había un consenso democrático. Para Estados Unidos la democracia era importante en América Latina.
Ahora pareciera que para el gobierno de Trump le da bastante lo mismo, que es lo que pase con nuestras instituciones. El último punto respecto de lo que vos me preguntabas, Carlos, no, perdón, me quedan dos. Uno tiene que ver con el funcionamiento del federalismo. ¿Sí? Nosotros tendemos a pensar en el presidente. El norteamericano piensa primero en clave local, estadual, provincial, ¿no? Entonces digo, es una diferencia muy importante. Y lo último que sí me parece que es tema de estudio, y que digo, tenemos muchos casos, nosotros también en nuestro vecindario, el tema de, vamos a llamarlo marketing político, o el uso de las nuevas tecnologías en la política, y cómo eso está incidiendo en la forma de hacer política, no solo en cómo llegan, sino también en cómo hacen política, porque ahí tenés desde el fenómeno de Trump, el fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador, que pone primero en Twitter lo que después manda a hacer, digamos. El fenómeno de Cristina. El fenómeno de Cristina. La señora Twitter. Sí. Exactamente. Entonces digo, tenemos ahí como algo que nos falta ponerle la lupa y estudiarlo más en profundidad para ver qué efecto genera todo esto, porque claro, ahí volvemos a nuestra primera parte de la conversación, Carlos, a esta nueva generación, a la que no sabía que era semblanza, y a la que se maneja, ¿no? Con el titular del diario y no tener un libro de más de 3 páginas, la política pasa por Twitter, o pasa por las redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tenemos que empezar a estudiar esta nueva forma de hacer política, ¿no? Porque digo, tenemos que incorporar a estas nuevas generaciones en la discusión, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿con qué herramientas se están manejando nuestras clases políticas? Esto es muy raro, porque vos fíjate, al mismo tiempo que tenés candidatos a presidente o presidentes que todo pasa por Twitter, ¿sí? También tenés partidos políticos que se siguen manejando como si fuera el siglo XIX. Ah, claro. Entonces ahí es como que chocan los planetas, es algo que no... Claro, y en varias latitudes. Y en varias latitudes te podría hacer un listado y con bastante autocríticas locales y todo, en varios lugares. Es decir, ahora, lo que vos comentás del establishment que deja lugar para el autócrata o para el, no digo el autócrata, pero sí una persona marginal de la política o externo de la política ingrese. Muchos dicen que es lo que pasó en el 43 cuando se murió Alvear, se murió Justo, los conservadores estaban desgastados y llegó el golpe del 43 y el peronismo, es decir, había de golpe hubo un vacío, se vació la política argentina. Entonces, llegó el golpe del 43 y bueno, que el más temerario se podía quedar con todo y se quedó con todo. Sí, sí. Es decir, pero no quiero adjetivarlo desde un punto de vista humano, lo de temerario, sino como actitud política. Alguien se podía quedar con el nuevo tablero político, porque se había terminado, por cuestiones biológicas por un lado y por cuestiones políticas por el otro, se había terminado un ciclo. Sí, y eso tiene una contracara hoy, Carlos, que es... salvo, bueno, Alfonsín, que falleció hace algunos años, si vos te fijás, nuestros personajes que hoy están en la política argentina en general, no importa qué partido político, están prácticamente desde los 80 para acá. Es decir, evidentemente, primero, son todos personas grandes y mayores, pero además, quiero decir, ninguno se retiró de la vida política tampoco. Todos hacen política desde los años 80 y desde los años 80 viven de la política. Sí. Es decir, básicamente viven de nosotros y de nuestros impuestos. Porque, digo, pasaron de ser concejales a ser diputados provinciales, de ser diputados provinciales a diputado nacional, otra vez diputado provincial. A los que les fue mejor,
fueron después Mira, senadores, mira, gobernadores, etcétera. te cuento un cuento, porque cortito. Acá el gobierno estuvo con Macri, ¿no es cierto? Y entonces varios funcionarios provinciales pasaron a ser funcionarios nacionales. El 10 de diciembre dejaron de ser funcionarios nacionales. El 11 estaban jurando en cargos provinciales acá de nuevo. Claro, claro. Y yo puse en las redes, malos o buenos, no importa, ni voy a dar nombres, hablo del ejemplo. Y yo digo, pero pónganse un kiosco, muchachos, te quiero decir, tómense un respirito, vayan a arreglar las plantas en el jardín, aflojá un poco. No estuvieron 12 horas fuera de la carga del Tesoro Provincial. Del aparato, tal cual. Del aparato. Tal cual. Sí, sí. Mira, primero, digo, esta alta rotación, digo, viven de manera vitalicia de la política, porque ni siquiera se jubilan, porque muchos de ellos ya están en edad jubilatoria y nunca se jubilaron, siguen, ¿no? Bueno, uno. Segundo, son siempre los mismos, es decir, cambian el nombre del partido, van, vienen, coquetean con unos, coquetean con otros, dicen que ahora son oposición y que ahora van a denunciar y que ahora y al final terminan siendo todos parte de lo mismo. Y la tercera cuestión es que además esto parece que también se transmite de padres a hijos. Ah, claro. Es decir, la política también se ha convertido en un negocio familiar. Porque vos ya no le dejás un departamento a tu hijo o una quinta. Ahora le dejás un partido. Exacto. Sí, o un cargo, te diría, ¿no? Sí, pero mejor si le dejás el partido. Entonces, vos fíjate, no se van porque... O una intendencia, del conurbano. Bueno, vos fíjate, por ejemplo, ahí tenés un caso muy interesante. No me acuerdo ahora bien qué cargos ocupa cada uno, pero después fíjate el caso del intendente Granados de Seiza. Granados es intendente desde que se crea el municipio de Seiza en 1995. Creo que su esposa, Dulce Granados, es la presidenta del Consejo Deliberante. Y su hijo, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es el jefe el presidente del Consejo Deliberante no, pero el vicepresidente del Consejo Deliberante. O sea, ya está. Sí. Es decir, sí, digo, no necesito irme al presidente, a la vicepresidenta. Por todos lados tenemos No, el búho y el buito. Te queda el búho y el buito. Y el buititito. Ahora, también es cierto, claro, pero también es cierto que esto que nosotros estamos planteando y que vos estás planteando tan inteligentemente y más que inteligentemente, tan claramente, no sea un motivo permanente de charla de la gente. Claro. Porque la gente lo sabe y no está inquieta todo el tiempo por esto. Sí. Mira, yo creo que hasta el momento en que como ciudadanos no tomemos conciencia de todos estos temas, nuestra clase política no tiene ningún incentivo para cambiar. Es decir, estas reglas de juego no van a cambiar. Podrán mejorar un poco en la situación económica si está uno, está otro, pero las reglas de juego no cambian, son siempre las mismas y cada vez vamos a estar peor en estos términos. Digo, porque Alfonsín era un gran estadista, pero lo que dejó haciendo al hijo es un mamarracho. Entonces, digo, es como que cada vez ese deterioro va creciendo. Entonces, la medida en que como ciudadanos no tomemos conciencia de la importancia de esto y de cuánto nos cuesta, y de que esto, si no lo pagamos con emisión, lo pagamos con deuda, o lo pagamos con nuestros impuestos, pero lo pagamos nosotros, porque somos siempre los mismos los que pagamos la fiesta. O lo pagamos con falta de eficacia. También. Porque alguien que está en un puesto público y que no es idóneo, digo idóneo porque el término está en la Constitución, idóneo para el cargo, nos está costando plata por falta de eficiencia. Totalmente. ¿Sí? Es decir, alguien que no está capacitado, ¿viste? Y ¿qué es? El hijo de fulano, el nieto de mengano, fulano,
No, bueno, pero ¿y dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está la ductilidad para ser un hombre de Estado? ¿Cuánta poca gente tenemos para desempeñar nosotros, sobre todo los liberales que hablamos tanto de la reducción del Estado? Sí, está muy bien, hablamos de la reducción del Estado, pero hay un Estado y tenemos que prepararnos para dirigir ese Estado. Y yo veo que poca gente está pensando en capacitarse para dirigir el Estado. Si querés más chico, si querés más amplio, si querés más desregulado, como vos lo quieras, pero te tenés que capacitar para el día que te digan, bueno, toma, vos estés capacitado para eso, ¿viste? Sí, vos tenés toda la razón, Carlos, pero también pensá la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad en la que vivimos hace que cada vez valoremos menos la educación. Capacitarte, digo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y esta no es una sociedad que valore ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni las capacidades, ni la capacitación, ni la educación. Digo, nuestros modelos están lejos de eso. Entonces es muy difícil pedirle hoy a un chico de 20, 18, 25 años, esforzate, estudia para... Si tiene todo el tiempo el discurso de no creemos en la meritocracia y no, porque... Bueno, entonces, esto es una cuestión de valores y me parece que... Sí, o al cuadro de honor le puede afectar la psiquis a los que no están en el cuadro de honor. Yo, las veces que no estaba en el cuadro de honor, no me afectaba la psiquis, porque sabía que el otro estudiaba más que yo. Era honestidad intelectual. No, pero además, uno es chico, pero no es tonto. Vos sabés que el otro estudia más que vos. Bueno, pero vos fíjate que con el correctismo político todo eso desapareció. Es decir, esto es parte de los efectos del correctismo político. Vos hoy no podés decir que uno es mejor que otro porque uno estudia más que otro, porque te van a decir, no, porque las capacidades y porque el contexto y porque esto y porque lo otro. No, la verdad es que somos desiguales, que hay algunos que estudian más, otros que estudian menos, otros que no quieren estudiar nunca. Contame, vos como mujer, cuando salen estos proyectos de que tiene que haber tantos puestos para una mujer, tantos puestos para otro, la cuota para la mujer, todo, vos que sos una mujer capaz que te has ido ganando, lo que tengas te lo has ido ganando por lo que sos. ¿Qué te parece? ¿No te sentís un poquito ofendida? Mira, no solo me siento ofendida, sino que ¿puedo decir una mala palabra? Sí, sí. Ok, gracias. Siento que nos toman de pelotudas. Porque realmente al final del día estás desmereciendo todo el pequeño esfuerzo que hacemos las mujeres de verdad. Porque yo quisiera que una diputada, senadora, legisladora, que entró por cupo, o que entró ahora por paridad, me digan con 20 años de cupo, cómo ha mejorado la situación de la mujer en este país. Y yo te puedo asegurar que no ha mejorado absolutamente nada. Mira, Carlos, yo fui mamá de mellizos en pleno kirchnerismo. Y una de las cosas que siempre dije es el kirchnerismo no hizo nada con todo este progresismo, bla, 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 por las mujeres de verdad. Me estoy refiriendo a las que laburamos, a las que estamos todo el día. ¿Sí? Entonces, vos fíjate, cuando nacen nuestros hijos, teníamos un problema. Los varones en este país no tienen licencia por paternidad. Entonces yo estaba con una cesárea, con 2 bebés chiquititos, y mi marido se tuvo que tomar las vacaciones, porque si no él tenía 2 días de licencia. No, claro, y te tenía que ayudar, porque en esa situación, imagínate. Bueno, entonces si querés mejorar, empezá a pensar medidas que realmente hagan a cómo mejorar la cotidianidad. El resto es verso. El resto es verso, exactamente. Mira, me quedo con esto. ¿Sabes qué? Voy a terminar la entrevista y te explico por qué. Porque yo soy muy malo para los horarios, los tiempos, todo. Y el otro día, con un íntimo amigo mío, se cortó y no pude dejar grabada la entrevista en este aparatito. Y Alberto Medina Mete casi me...
Sí, no, pero Alberto Medina Méndez casi me mata, y viste, y yo estoy grande, ya que para que me regañen, viste, y me reten, ya estoy grandecito. Te mando un beso enorme, ha sido un placer charlar con Igualmente, vos. Carlos, Me encantará conocerte en algún momento, ya sea en Buenos Aires o nosotros tenemos nuestros congresos acá en Corrientes, recibirte acá en Corrientes con todo afecto. Me encantaría. Esperemos que termine pronto esto. Y si Pero no, nos claro que vamos sí. todos a Corrientes a reunirnos ahí. Constanza Macina, te agradezco muchísimo todo, te mando un beso muy grande y un honor haberte tenido en el Club de la Libertad. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches.